Hola, buenas tardes a todos. Estamos en otra entrega más de las entrevistas Herramientas de Conciencia. En esta ocasión estaré yo sola porque Paula ha tenido un contratiempo y no creemos que alcance a llegar a tiempo para estar en la entrevista este día y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de poder mostrarles a nuestra querida amiga, la doctora Helen Gilovich. Ella es médico de profesión y es facilitadora certificada de Access Consciousness y de las especialidades de Siendo Tú, la especialidad de 3 días de cuerpos, y también es maestro y es practicante avanzado de sinfonía que se llama SAP, y realmente la van a conocer, que tiene una energía maravillosa. I'm just introducing you to them, and I'm just sharing with them all your credentials, medical and energetic credentials also, and most of all, your energy. Like, you're such a sweet, kind, loving energy that when people start getting to know you, they'll perceive what that energy is, particularly that I'm talking about, and I admire a lot. So Thank welcome, you, Dr. darling. Helen Gilovich. We're very honored to have you here. Bienvenida, doctora Helen Gilovich. Estamos muy honrados de tenerla acá en esta entrevista de hoy. Thank you, Sarah Marie. And thank you for joining us today and anybody who will be watching it later. Dice Helen, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar acá en esta llamada, y para no solo los que están acá en este momento, sino que los que lo van a escuchar después. Because it's such a gift to interact with people who are searching for more for themselves and for the world. Y dice que para ella es un enorme regalo estar interactuando con personas como ustedes que están buscando por más, no solo para sus vidas, sino también para crear un cambio en el mundo de los demás. Thanks. So I wanted to ask you, like, to begin our session or our interview, like, how did you come about these tools? You are an MD, a physician, and you Mhm. were working in a hospital environment. Could you, like, tell us a little bit about where you were in your life when you started to meet Access? And let me translate the question so they know Mhm. what I'm talking about. Sure. Y primero, para empezar esta entrevista, es más bien esta plática, le comento a ella que si nos puede comentar cómo es que ella conoció las herramientas de Access Consciousness, porque siendo médico, imagino que ella se encontraba en un ambiente hospitalario cuando empezó a conocer a Access, y que nos comente de esto. Thanks. So it's interesting you ask because all my life I was searching for something, for the tools to help me throughout my life. Dice que le parece interesante la pregunta porque ella desde siempre, toda su vida, se consideró una buscadora y estaba buscando herramientas para facilitarse su vida. As many of us, my life was not one of those easy lives. Y como muchos de nosotros, la vida que ella tenía no era una vida fácil. I made the interesting choices. Y que había hecho interesantes elecciones en mi vida. I was born in Russia, to kind of like backtrack. I was born in Russia and came to America right after high school. Ella nació en Rusia, estamos retrocediendo un poquito en el tiempo, y ella emigró a Estados Unidos justo después de su escuela preparatoria. With no language, no money, I went to college, medical school, and became a doctor. Dice que cuando llegó a Estados Unidos no hablaba el idioma, no tenía dinero, pero logró entrar a la universidad y estudiar medicina. And I knew there was something more than just this physical world. Y siempre supo que había mucho más que este mundo físico que vemos. When I was 6 years old, I had heart surgery. Yeah, Wow, I thought 37. 37 was the second one. Dice que cuando tenía 6 añitos de edad tuvo una cirugía de corazón. Wow. And after the surgery, I had near death experience Y dice que durante la cirugía o después de la cirugía tuvo una experiencia cercana a la muerte, where I was out of my body and a donde ella estaba fuera de su cuerpo y pudo experimentar. I experienced that universal love, consciousness, that unreal oneness with everything. Y pudo experimentar este amor universal y esta conciencia universal y esta sensación de estar de una forma no real unida con todo, la unicidad.
So after that moment, I always was searching for something that would give me that. Y después de esto, se quedó siempre buscando por algo que le permitiera volver a alcanzar esto. And I was doing meditation, yoga, and different modalities throughout my life. Y dice que entonces estaba buscando meditación, yoga y muchas otras modalidades a través de toda su vida. And I did Akasha Crackers. I've been doing it for 25 years. And I kind of like was doing some conscious work, but yet a lot of things were not working in my life. Y dice que empezó a hacer registros akáshicos y los ha estado haciendo por más de 20 años. Y dice que y muchas otras técnicas y algunas más o menos funcionaban, pero no totalmente. And through Akasha Crackers, I realized that I needed to change my life. Sorry, my cat just dropped something. Yeah. Lo siento. Y dice que con el uso de los registros akáshicos pudo darse cuenta que ella tenía que cambiar algo en su vida. So I wasn't ready until my body actually chose for me. Y dice que no estaba lista para hacer ese cambio hasta que fue su propio cuerpo el que le obligó a hacer el cambio porque eligió por ella. And at 37, I ended up with open heart surgery for bypass surgery. Y dice que fue así como llegó a los 37 años a necesitar recibir una cirugía de corazón abierto para que le pusieran un bypass. So I no longer could work as a doctor. Y eso lo que causó es que ella tuvo que entrar en baja laboral, ya no podía seguir trabajando como médico. So I started searching even more after that until I found Access. Y entonces continuó buscando de una manera todavía más intensa hasta que logró encontrar a Access. And with Access consciousness tools, it's changed my life pretty much. Y con las herramientas de Access Consciousness, básicamente ha cambiado toda su vida. Because after the surgery, I had a lot of pain, lots of complications, and depression. Porque dice que después de la cirugía de corazón abierto tuvo mucho dolor, mucha depresión y mucho malestar en su cuerpo. And after my first bars class, Y después de su primera sesión de barras, it was magical. fue mágico. I lost my claustrophobia, fear of heights, and anxieties. Dice que desapareció por completo su claustrofobia, su miedo de estar en lugares altos y su ansiedad. And I started feeling better overall. Y empecé a sentirme mejor en todas las áreas. So I started kind of like going, okay, what's next? Foundation, what's next? Choice of possibility, what's next? And so on and so forth. And now it's over 9 years of, I would say, shifting and changing both my body and my being, coming to that space of relaxation that Dane is talking about. Y dice que a través de estos 9 años que lleva ya de estar en Access, toda su vida ha cambiado y básicamente ha sido un viaje de cambio y de estar moviendo cosas tanto con su ser como con su cuerpo. Y es como dice en estos momentos el doctor Dane, hasta llegar a alcanzar este espacio y ahora es el espacio. So that's why I became a 3-day body facilitator, being you facilitator. Those things drew me in, not just for kind of facilitation or money, it was for me. Y dice que así fue como se convirtió en una facilitadora de 3 días de cuerpos y en una facilitadora de Siendo Tú. Y no lo hizo solo para poder facilitar las clases o para poder ganar más dinero, sino porque esas clases y estas áreas la han llevado a ser más de ella. Lo ha hecho por ella. And by virtue of that, I became certified facilitator and then being you facilitator and then 3-day body facilitator. Y dice que a través de eso es como ha logrado ser ahora una facilitadora certificada y una facilitadora certificada de Siendo Tú y una facilitadora certificada de 3 días de cuerpos. That's kind of my journey in a short story. Dice que esa es su vida en un resumen, lo que le hemos pedido que nos comente. Well, thank you so much for that because it's really inspiring
I know you for a while, but I didn't know that you already had a first surgery at 6 years old and that near-death experience. That is quite a journey to start from. Yeah. Let me just translate. Yo la conozco desde hace ya varios años y es la primera vez que le escucho hablar de su cirugía de corazón de los 6 años y de esa experiencia cercana a la muerte. Y le digo que ese es un viaje increíble para comenzar una vida. Um, that's probably where you taught us to read Anita Morjani, Rachel and me, to read about her, that near-death experience. How did that experience change your perception of life? I mean, what you tell about that universal love is basically also what Anita says in her accounts, that you are able to sense that you're with everything. I mean, you're in this Yeah, and I was oneness. okay. It's like almost like universal knowledge is opened, where this looked like such a transient, physical, but beautiful part of life. But Okay. the 6-year-old, you don't recognize it. It's Yeah. all energetic because that's the first language. I just remember that feeling, which I was kind of like looking to recreate in this world. Okay. Let me translate I that. did find it in meditation, and I did find it in certain work that I did. Le comento a ella que nos explique un poquito más qué fue esa experiencia cercana a la muerte que ella tuvo cuando tenía 6 años y me hizo recordar mucho el libro de Anita Morjani que habla de estas experiencias y me dice, sí, o sea, es una experiencia de percibir la unicidad y lo que pude darme cuenta es que esta realidad es una realidad tan transitoria, esta realidad física es algo transitorio, es algo bello de esta parte de la vida, pero realmente es efímero y como una niña de 6 años realmente no pude como percibir y entender lo que estaba viviendo, sino que solo recibirlo energéticamente porque la energía es nuestro primer lenguaje. Y todo el tiempo después de eso yo estaba intentando recrear esta experiencia energética de la unicidad en mi vida, ¿verdad? Esto sí lo logré, esta sensación de estar en uno con todo cuando estaba meditando. How would you compare the effect of bars? Because we just had Dr. Terry Hope with us last week talking about the effect on the brain of bars to the effect of meditation in the brain, because Mm-hmm. to me they are pretty similar states that you get to, one from doing the work and the other just lying down and receiving. Let me just translate the question first. Sorry. Le digo que si nos puede comentar en estos efectos que ella experimentaba de la meditación, de llegar a esta unicidad, y que justo esta semana estuvimos con la doctora Terry Hope hablando de los efectos en el cerebro de las barras, que para mí son muy similares lo que las barras hacen en nuestro cerebro y lo que la meditación hace, y nos va a comentar. Thank you, Helen. It's actually what I was going to talk next. Thank you for being so aware. Dice que de eso iba a hablar y que gracias por estar tan consciente de eso. Because it's very similar to effect of bars. Because during the bars there are no thoughts, no feelings, no emotions. It's just that space. And the same when you're doing body processes or symphony. And I would say each one is different. For everybody, it's different experience. And sometimes I cannot shut down my mind. But that's the space where there is no mind. Okay. Dice que justo son experiencias muy similares, la experiencia de recibir barras, como también la experiencia de recibir una sesión de sinfonía o bien una sesión de proceso de cuerpo, porque en estas terapias no hay pensamientos, no hay emociones, simplemente estás accediendo a un espacio. Y en todos estos procesos corporales, cada uno lo recibe diferente y no solo cada persona, sino en cada momento los recibes distinto. Porque incluso a mí me pasa, dice, que a veces me están haciendo barras y no logro apagar mi mente en ese momento. Because that's exactly where we start being. Because that's a space. Like Dr. Dane says, now is a space, space is now. Dice que ese es el momento a donde empezamos a ser, ¿verdad? Donde estamos en el espacio, porque así como el doctor Dane está diciendo en estos momentos que ahora es el espacio y el espacio es ahora.
And that's what it is. That's what consciousness is, where that space of no judgment. Y eso es precisamente lo que es la conciencia, porque la conciencia es ese espacio donde no existe el juicio. So that's the only way I can describe it from the memory, because it's interesting because that's one thing, like I don't remember much from my childhood, but that feeling, that sensation is very clear. Dice que ese no se recuerda mucho de lo que sucedió en ese evento cercano a la muerte, pero sí se recuerda del espacio en el que entró en ese momento. Ese es el espacio básicamente del ser. Because it's like Wow, coming home. I like that. Y es ese espacio como de regresar a casa. Yeah, that's a meme. The Yeah. space of you is like the space of coming home. El Yeah. espacio de ti es como ese espacio de regresar a casa. Wow. And can you share with us some of your, like, some, not important, but some experiences that really stuck to you, what could be changed when people choose with body processes or with bar sessions? Because you probably have some stories, a couple of stories that of intense things that have changed. Let me just translate the question. Le digo que si puede recordarse de un par de historias de gente que ya haya atendido en la que cosas cambiaron más allá de lo esperado con barras o con procesos de cuerpos. It's interesting because it all depends on people's points of view. Y dice que es interesante porque todo lo que resulta depende de los puntos de vista de esas personas. Yeah. Our points of view create our reality. Porque nuestros puntos de vista son los que crean nuestras realidades. So the body processes work the best when we don't have any expectation or any point of view. Y los procesos de cuerpo van a funcionar mejor cuando la persona no tiene ninguna expectativa ni ninguna esperanza de lo que va a recibir, ni ningún punto de vista acerca del proceso. And let the body choose. Y cuando dejamos que sea el cuerpo el que elija. We just finished body whispering with Dr. Dane. Tell us about that. Oh, Dice that que was acaba de amazing. terminar una clase fabulosa con el Dr. Dane Heer que se llama Susurrador de Cuerpos. And it's pretty much based on the book, Body Whispering. It's about body having consciousness of its own. Y está basado mucho en el libro que el doctor escribió, el doctor Dane, de Susurrador de Cuerpo, en el cual es de reconocer que el cuerpo tiene una conciencia en sí mismo. But we like to push our point of view on the body. Pero nos encanta forzarle o empujarle nuestro punto de vista sobre nuestro cuerpo. How the body looks, how the body feels, what to wear, who to sleep with, and then the body rebels. Y nos encanta decirle a nuestro cuerpo cómo tiene que verse, cómo tiene que sentirse, qué ropa tiene que ponerse, con quién tiene que dormir, y nuestro cuerpo entonces a veces responde. Yeah, it says, wait, I don't like it. I don't like the food. I don't like the clothes. And then if we don't listen, it starts turning up the volume until it turns into pain. Y el cuerpo responde y protesta y dice, espérate un momento, a mí no me gusta esta comida, a mí no me gusta esta ropa, o sea, espérate. Y si no le escuchamos, el cuerpo sigue aumentando el volumen de esta conversación hasta que se convierte en dolor. So in reality, there is no pain, it's just body communicating with us. Así que en realidad el dolor no es real, es simplemente el cuerpo que está comunicándose con nosotros. And Can you say that 99%, it's again, not even please? ours. What? Can you say that again, please? My brain is like, ah. Pain is not real, it's your body just communicating with you. Yep. El dolor no es, le digo que lo repita porque esto sí que, wow, el dolor no es real, es simplemente una comunicación que tu cuerpo te está dando. Y en el 99.99% de los casos ni siquiera es tuyo, sino que es de alguien más. And then 90% is not even ours. Y el más del 90% no es ni siquiera nuestro. It pretty much tells us the information about other bodies. Y básicamente lo que nos está diciendo es información que está captando o recibiendo de otros cuerpos. Or Earth, or our planet. O de la Tierra o de nuestro planeta. So saying that, a lot of times in the body classes, when we start unlocking all of that, people's pain disappears.
Y muchas veces en estas clases que yo doy de 3 días de cuerpo, cuando empezamos a quitar la llave de todo eso, de todo lo que está guardado en el cuerpo, el dolor de la persona desaparece. I had a woman with a hip pain for 20 years, Tuve un caso de una mujer que tenía 20 años de estar presentando dolor de cadera, which disappeared after about an hour or hour and a half of body process. que desapareció el dolor completamente después de estarle corriendo 1 hora de un proceso corporal. That was about 2 years ago. It didn't come back yet. Y eso fue hace más de 2 años y el dolor no le ha vuelto nunca más. I had a woman losing 2 sizes in a body class. During the class. Yeah, from day 1 to day 3. Her pants started falling off. Dice que se recuerda de un caso de una mujer que estaba en clase y perdió 2 tallas de ropa durante la clase y al final de la clase los pantalones se le estaban cayendo. Wow. So our bodies are magical. And yet, when we have a point of view, it doesn't work. Y nuestros cuerpos son mágicos y sin embargo, cuando tenemos un punto de vista, estos procesos no van a funcionar. I had a woman who decided, and the keyword decided, that she will do a weekend of facelift and she will get rid of her wrinkles. Así que dice que tenía el caso de una mujer que había decidido, y aquí la palabra clave es decidido, que si hacía un fin de semana de clases de facelift, se le iban a desaparecer todas sus arrugas. Guess what? ¿Y saben qué pasó? Didn't work. No funcionó. Because think about it. If somebody tells you to do something, would you do it or would you say, I'm not doing it and resist and react? Piensa en tu propio ejemplo. Si alguien te dice que tienes que hacer algo, ¿acaso tú lo vas a hacer o te vas a entrar en modo reacción o resistencia? Our bodies are wonderful, but when we try to push our will on it, sometimes it doesn't work. Nuestros cuerpos son maravillosos, pero cuando estamos intentando forzar nuestro deseo sobre nuestros cuerpos, a veces no funciona, ellos se resisten. The idea is asking our body, Y la idea realmente es aprender a preguntarle a tu cuerpo and listening to the whispers, y escuchar los susurros que el cuerpo te da. asking body, what would you like to eat? Y preguntarle a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué es lo que tú quieres comer? Body, what would you like to wear? Cuerpo, ¿qué te gustaría vestirte? Body, who would you like to sleep with? ¿O con quién quisieras tener sexo? But a lot of times we don't. We go with our brain, what it tells us. Pero muchas veces no tomamos en cuenta el cuerpo, simplemente nos vamos siguiendo lo que nuestro cerebro nos está diciendo. And also, you can ask body to start creating for you, with you. Y también puedes pedirle la contribución a tu cuerpo para que tu cuerpo cree contigo y te contribuya a tus creaciones. Because if you ask your body, what car would you like to drive? And it tells you Mercedes, you can ask body, what would it take for us to create the money for that? Como por ejemplo, si tú le preguntas a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué tipo de carro quisieras tener? Y tu cuerpo te dice, un Mercedes-Benz. Entonces tú le dices al cuerpo, ok, cuerpo, muy lindo, ¿qué tomaría para que tú contribuyas conmigo a crear lo suficiente para comprar un carro así? Wow. And body will do it. Y el cuerpo lo va a hacer. So it's just playing with the body. It's not being serious. Y es esta energía de jugueteo, es jugar con tus cosas. Y el cuerpo no quiere estar serio. And think about it, how much judgment we put on our bodies. Y piensa mucho acerca de cuánto juicio estamos estampando sobre nuestros cuerpos. How much we abused our bodies through our lives. Y cuánto hemos abusado de nuestros cuerpos a través de todas nuestras vidas. And it's still with us. It's still taking care of us. Y el cuerpo sigue ahí, todavía está cuidando de ti. So what if instead of judgment, we start loving our body? ¿Y qué tal si en lugar de meterle juicio al cuerpo, empiezas a amar tu cuerpo? And I'd like to do the little exercise. Y me encantaría hacer con ustedes ahora un pequeño ejercicio. It's part of the body class, and it's part of
a lot of other like body whispering class and right body for you, I think too. But it's about thanking the body. Y So este ejercicio forma parte de muchas clases de cuerpos o de la clase de susurrador de cuerpo y mucho tiene que ver con agradecer a tu cuerpo. Así que va a explicarlo en este momento. so drop your barriers, Ahora te pido que bajes tus barreras. make yourself comfortable. Ponte cómodo en tu silla. You can close your eyes, you don't have to. Puedes cerrar tus ojos, pero no es requerido si tú lo deseas. And a lot of times I would like to rub my hands to kind of like create a little energy between hands. Y muchas veces a mí me gusta frotar mis manos para poder crear un poquito de energía entre las manos. And just put it on your face first. Y primero pon tus manos sobre tu cara. And again, drop your barriers if they come up and just say, body, thank you so much. Y de nuevo, baja tu barrera si estas suben. Bájala de Thank you nuevo y so dile much gracias for cuerpo. being with me, for putting up with me. Gracias cuerpo por estar conmigo, por seguirme aguantando, por estar ahí. Maybe touching your shoulders Toca también tus hombros and say, I'm sorry for whatever I've done and judged. y dile And lo I love siento you, body. cuerpo por todas aquellas veces en las que te he juzgado y por todo lo que he hecho sobre ti que no querías. Y te amo cuerpo. I love you, my beautiful, magical body. Y te amo mi cuerpo bello, maravilloso y mágico. Thank you for being with me. Gracias por estar conmigo. I'm so grateful for being in this world, having a body. Estoy súper agradecido por estar aquí en este mundo, estar vivo y tener un cuerpo. How are you feeling right now? Relax. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Relajadas? Yeah, quite different. What if you start your day with that? Es muy diferente. ¿Y qué tal que comienzas tu día de esta forma? So when you're brushing your teeth, when you doing your morning routine, just hug yourself, hug your body. Cuando empieces tu día y te estés lavando tus dientes y haciendo tu rutina de higiene diaria, abraza tu cuerpo, agradece a tu cuerpo. And have a little bit of gratitude or a lot of gratitude. Y tenga un poquito de gratitud o mucha gratitud hacia tu cuerpo. Because as a being, we cannot touch without the body. Porque recuérdense que como seres no podemos tocar si no tenemos un cuerpo. We cannot eat without the body. Tampoco podemos comer si no tenemos un cuerpo. We cannot drive the cars. We cannot swim. There's so many things we cannot do without the body. Ni siquiera podemos manejar nuestro carro o nadar. No podemos hacer nada si no tenemos un cuerpo. So what if our bodies is such a gift and we treat it as a gift? ¿Qué tal si nuestros cuerpos son un regalo y realmente los empezamos a tratar como el regalo que son? Thank you so much. That is so beautiful. And that really opens up that space where anything is possible, as you know, when we ask and commune with our bodies. Y le digo que ese espacio que ella ha abierto ahorita es ese espacio tan lindo en el que todo es posible cuando empecemos a preguntarle a nuestros cuerpos y a tomarlos en cuenta. And could you say something? We had a conversation a while ago about, we were in a class together about that, the being an allowance for people's choices to severe diseases and leaving this planet. And I want to tie it in with so many people dying from COVID right Mm-hmm. now. So Yeah. without making this like a COVID class or a COVID thing, but what would be the key to get us to be an allowance of other people's, especially loved ones, choices to get really sick and leave? And let me just translate that question. Y le digo que ella, como doctora y como facilitadora de Access en todas estas áreas, ¿qué consejo nos puede dar o qué nos puede compartir acerca de cómo estar en permisión acerca de las elecciones, sobre todo que la gente cercana a nosotros o los seres queridos, cuando eligen enfermarse de gravedad o contraer COVID severo o morirse o irse de este planeta, cómo podemos adquirir esa
permisión de esas elecciones de las personas cercanas a nosotros. Thank you. It's interesting because it doesn't matter if it's COVID, heart disease, or cancer, or any other diseases. It's about people's choices. A lot of times, what we look at that, oh, death is bad, death is evil, all of that. And I used to be like that. When I was practicing traditional medicine, it wasn't quite traditional, let's face it, because I always had energetic awareness, as well as I had an issue with death, to the point where I wouldn't let my patients die energetically. During, I think, the first 8 years of my practice, I had only 5 people dying, and that's unheard of in a busy practice. It's not like I wasn't. I was very busy. When I sold it, it was equivalent to 5 physicians, and every single one of them died when I was away. Okay, let me translate so far. Dice que esa es una pregunta interesante porque no importa si estamos hablando de enfermedad por COVID o de enfermedad cardíaca o de cáncer o de cualquier enfermedad severa, realmente son elecciones que las personas están tomando. Yo también solía pensar que la muerte era algo malo, que era algo que había que ser evitado. Y yo también tenía como este compromiso como médico de no dejar que ninguno de mis pacientes muriera. Yo, mientras trabajaba en medicina tradicional, aunque en realidad nunca hice una medicina tradicional porque siempre tuve esta conciencia energética de lo que estaba sucediendo, yo tenía este compromiso de no dejar morir a nadie. Y entonces, en mis primeros 8 años de práctica médica, únicamente 5 pacientes fallecieron de mis pacientes, lo cual es algo que no se entiende cómo puede pasar porque mi práctica médica era muy ocupada y cuando vendí mi práctica médica la distribuimos entre 5 médicos de tan ocupada que estaba yo. Pero esos 5 pacientes que murieron, murieron cuando yo no estuve o yo andaba fuera en ese momento. And that does not give people choice. Y eso no le da a las personas elección de irse. It pretty much, they have either to resist and react or align and agree. So they either have to die real fast or to continue suffer. Y eso lo que causa en las personas es que tienen que resistirse o alinearse, ¿verdad? Y entonces ellos tienen que o morirse rápido o tienen que seguir ahí sufriendo durante largo tiempo. And they have to create a lot of suffering to prove that they have the right to die. Y entonces tienen que crear un montón de sufrimiento para demostrar que entonces sí tienen el derecho a morirse. So the idea is, and it doesn't matter if we're talking about death, illness, relationships, money situation, it's all the same. It's about our own allowance and choices of other people. It's more about, even, I would say, respect of their choices. Y dice que no importa si estamos hablando de enfermedades o de muerte o de dinero o de temas de relaciones. Todo se centra en que estemos en permisión de las elecciones de las otras personas. Y agrego aquí otra palabra, se trata de estar respetando, de tomar con respeto las elecciones que ellos están tomando. And think about that. Can anybody make you do anything? Y piensa en esto, ¿alguna vez alguien te puede obligar a algo? So, what if we actually choose to allow them those choices? ¿Qué tal si entonces nosotros realmente elegimos permitirles a ellos mantener sus elecciones? Because I was facing that with my daughter and with my mother. Porque yo me estaba enfrentando con una situación similar con mi mamá y con mi hija. And with my mother, I resisted and reacted to the point that she didn't have the choice but to die. And eventually I let her go. Y con mi madre yo estaba en tanta resistencia, en tanta aferrarme a ella, que ella no tuvo más opción que resistirse a mí hasta que llegó un momento que lo pude captar y pude permitirle su elección de que ella muriera. With my daughter, I had real hard time, but eventually I was able, with a lot of facilitation, I was able to come to allowance, not acceptance, but allowance. And there is a huge difference between allowance and acceptance. And
what it created, it gave her a choice of actually healing herself. Y con mi hija realmente era muy, muy duro para mí esto, y tuve que recibir mucha facilitación para poder llegar a una verdadera permisión, no a una aceptación, porque hay una gran diferencia entre el estado de permisión y el de aceptación. Y a través de mucha facilitación logré una verdadera permisión que le dio a ella la libertad de la elección y eso le permitió elegir sanar. Actually, I did a pretty good podcast. I think it was last week or a week before about allowance versus acceptance. Can we share it here? If you give me the link, I'll share it in the group afterwards. Sure. Dice que la semana pasada hizo un podcast acerca de este tema, precisamente hablando de la diferencia que hay entre la permisión y la aceptación. Y And lo vamos a compartir. what I found out, even dictionary says how different it is, because I have to look it up again, because I remember it was quite brilliant because words change their meaning. But if you look at the original meaning of acceptance and allowance, it's totally different. Y dice que hasta le sorprendió porque aún el diccionario describe una franca diferencia entre lo que es la permisión y lo que es la aceptación. Recuérdate que las palabras contienen la energía y ella hizo esta revisión, ahorita está buscando la definición del diccionario y las dos palabras tienen un significado muy diferente energéticamente también. Because accept is to receive. Porque aceptar viene de la palabra recibir. And allow is to permit. Y la palabra permisión proviene de la palabra permitir. In Spanish, it sounds even closer. Y aprobar, dice. In Spanish, allowance is permission. Yeah, and that's exactly what it is. It's about actually, an acceptance is to take it in. Y aceptar es tomárselo, verlo adentro y recibirlo. Y permisión es permitirlo. Yeah, so that's a difference. And when we play with that, it allows people to choose for themselves, because otherwise they choose either for us or against us. Let me just say that's key. Y jugar con eso es lo que nos permite que las personas elijan para sí mismos. Porque cuando nosotros estamos de la otra forma, la gente está eligiendo por alguien más o en contra de alguien más, pero no eligen para ellos mismos. So with all of that, it's about really being the space for them. Y con todo esto que hemos hablado, se trata mucho de ser el espacio para eso. Now there's so much talk about space, and Dane used to say, now is the time is now. And lately after the ESB, the sessions of ESB, he changed that phrase, and it's mostly now using, now is the space is now. Can you explain a little bit how this transformation got to be, or what more does it mean? Apparently during ESB, there was a door that opened up to a different reality. And time is not real. It's a construct. It's linear. Things have to be one after another. Versus, le digo que comente un poquito acerca del cambio de las frases de Dane, que antes hablaba mucho de ahora es el tiempo es ahora, y ahora él está hablando de ahora es el espacio es ahora. Y esto surgió después de los ESB, dice Helen, en el que una puerta se abrió para vislumbrar una realidad diferente. Recuérdate que el concepto de tiempo no es real, el tiempo es un constructo y el tiempo requiere una secuencia lineal de eventos, primero esto, luego lo otro. So with space is what exists all the time. It's where I started. That's what I felt, that oneness, that universal love, that's a space. Y el espacio es eso que existe, el espacio es lo real. Y es por eso que comencé ahora hablando contigo, hablando de mi experiencia cercana a la muerte, fue el espacio.
fue tener ese acceso a esta ley universal de la unicidad. And when we talk about creation, energy, space, and consciousness, but they're not separate, it's all together. Y cuando hablamos de la creación, estamos hablando de energía, espacio y conciencia, pero no están separados, están todos juntos. And what's interesting, the scientists, and I love it, I love to kind of like read about a lot of different science things. They found that God's particle or particle of consciousness, which is called Higgs particle. Y dice que le encanta hablar de este tema porque la ciencia dice que han encontrado lo que es la partícula de Dios, la partícula de la conciencia, que se llama la partícula de Higgs. It's pretty much the smallest particle slash wave because it's not a really particle, it's just energy. When it goes through space, it takes on the mass, it becomes physical. Y dice que esta es la expresión más pequeña de la partícula pleca energía, perdón, onda, partícula onda, porque no solo es partícula, sino también tiene un componente de onda, el componente más pequeño de la energía, que a medida que atraviesa el espacio, ahí adquiere materia, ahí adquiere peso y se vuelve materia. So with spaces now is a space, we can create things in a different way. Y con esto del espacio es ahora, ahora es el espacio, podemos tener acceso a crear ahora las cosas de una forma diferente. And I don't think brain can understand that anyway. Y creo que tu cerebro no lo va a poder comprender porque esto no es un concepto comprensible. Yeah. But it's very spacious. I mean, I'm now in this space of, wow, what else is possible? Truly, that's the space of what else is possible. Y le digo que con esta plática me siento transportada a un espacio en el que realmente, y de verdad, ¿qué más es posible? ¿Qué otra cosa es posible? Beyond our cognitive mind, más allá de nuestra mente cognitiva. Yeah. And can you share with us when are your next upcoming classes? I mean, what have you coming up in your schedule so that we can share with the people and then I can put on the links in the group? It's interesting. I haven't scheduled much because of like COVID and stuff that's going on. So the only one is like a local facelift class and body class in Taiwan, which is still kind of like up in the air because Taiwan is still closed to foreigners. Yeah. Dice que And por I'll este be tema. open to go anywhere to do a body class. Okay, that's another thing we can talk about. Dice que no tiene en agenda muchas clases por el tema de COVID, pero que de pronto tiene una clase local en Chicago de facelift y tiene también una clase de 3 días de cuerpo en Taiwán, que todavía están con este tema de que Taiwán está cerrado a los extranjeros, pero Helen está abierta a visitar sus países a donde ustedes requieran. There's a question from the chat that it's a great question. Thank you, Marcela. And it says, what is your favorite tool from Access? And Marcela All of them. says, welcome to Colombia. Go to Colombia to do a 3-day body class. Would Most love of the audience to. is from Colombia. La mayoría de ustedes son de Colombia y dice Helen que le encantaría ir a Colombia. Yeah, let's talk about it. Y que su herramienta favorita son todas. Can you like narrow it down to like two? Two tools? I would say for me in the beginning was the mantra of access. All of life comes to us with ease, joy, and glory. Pretty much, if I didn't say 10 times in the morning, by about noon, I knew I didn't say it. Dice que quizás si tenemos que enfocarnos en una, al principio su herramienta favorita fue estar repitiendo el mantra de Access. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Y que si no lo había dicho al menos 10 veces en la mañana, era casi seguro que por mediodía ella sabía que algo no le estaba yendo tan bien ese día. And who does it belong to? ¿Y a quién le pertenece eso? Yeah. Because 99% of things do not belong to us. Porque realmente el 99% de las cosas que sentimos no nos pertenecen. Was that a hard concept to take in being a doctor? Because to me that was one of the hardest things. It was very interesting because who does it belong to? Is it mine, somebody else's, or something else's? I heard first time in foundation,
And during foundation, I had my migraines because I had horrible migraines since I was a kid. And during foundation, the concept came into view that my migraines are Earth communicating with me and asking for that energy. And right then and there, just by giving the energy to Earth, my migraine just disappeared, which never, ever was as easy as that. Okay. Y le pregunto yo que si no le costó aceptar este concepto de Access de que el 99% de las cosas no son tuyas, sino que son de alguien más. Y me dice, no, sí, sí era diferente, pero lo pude aceptar fácilmente porque la primera vez que escuché esto fue durante mi primera clase de fundamento, a donde me dijeron esto. Y yo en ese momento estaba teniendo una crisis de migraña súper intensa. Yo padezco de migraña desde jovencita, dice. Y en ese momento, cuando me dijeron este concepto de que mis migrañas era la tierra comunicándose conmigo y yo con solo el enviarle la energía a la tierra, pude ver cómo mi migraña se disipó instantáneamente y eso nunca me pasaba. Eso me ayudó a realmente aceptar este concepto y a usarlo. Wow, that's amazing. Yeah, it was literally within 30 seconds. My headache was gone, my head was clear, and I'm like, wow. So next time when it happened, I'm like, okay, is it again? Is it mine? Somebody else's, something else's? And that's okay, it's Earth again. So, and I asked my body, because I didn't listen. That's why it turned into pain. Y dice So, que cuando le pasó eso, ¿verdad? En fundamento, el dolor de cabeza se le fue en menos de 30 segundos y de ahí la siguiente vez que tuvo crisis de migraña se recordó y preguntó, ¿es esto mío? ¿Es de alguien más o es de la tierra? Y volvió a sentir que la respuesta era la tierra. Entonces empezó a escuchar a su cuerpo, porque lo que estaba sucediendo es que ella no oía a su cuerpo y por eso la intensidad se hacía cada vez más intensa. so I started negotiating with my body and I said, I'm listening now. So can we lower the intensity next time? Y empezó a hacer un proceso de negociación con su cuerpo. Me encanta. Y le dijo, cuerpo, estoy escuchándote. ¿Podemos negociar para bajarle la intensidad al estímulo? I love that. Now I don't have any migraines. Y ahora ya no padezco de migrañas. Do you ever feel pain in your body? Yeah, I do. And a lot of times, 99%, it's not mine. Y le And pregunto que si alguna vez siente dolor en su cuerpo y me dice, sí, sí, siento dolor en mi cuerpo y el 99% de las veces no es mío. or sometimes body tells me something I'm not listening either. O a veces mi cuerpo me está diciendo cosas que todavía no lo estoy escuchando. And it's about asking your body, like, body, what are you telling me? Is it mine, somebody else's, or something else's? Y se trata de nuevo de preguntarle al cuerpo, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Es esto mío? ¿Es de alguien más? ¿O es de la tierra? And it's very important. I know the words kind of like, okay, it's a word, but if we say I feel versus I sense, there is a huge difference. Y hay que fijarse en las palabras, porque las palabras tienen una importancia muy grande. Si tú dices yo siento, es muy diferente a yo percibo, Because the body feels, porque the el brain cuerpo es el que senses. siente y el ser es el que percibe. So when we say I feel, you internalize it into the body. Y cuando tú dices yo siento, es el cuerpo el que siente y tú lo estás internalizando en tu cuerpo. So you make it yours. Y entonces te lo compras como propio. Even if you don't have anything like that, you might start creating physical manifestation to prove Incluso that it's si no correct. tienes nada real de eso, tú vas a empezar a crear una prueba, una manifestación física para demostrar que eso es real en tu cuerpo. Sometimes we say feel like automatic, we know it's perception, but we say feel because at least I think it sounds weird for people that are not in access to hear you say I perceive intensity in my Yeah. head. And we don't want to sound crazier than people already think we are. So how can we fix Right. that? Le digo que a veces You can. uno dice yo siento porque uno siente que cuando uno dice yo percibo una intensidad en mi cabeza en lugar de dolor de cabeza, la gente va a decir, esta está más loca, no queremos vernos más loca de lo que ya, de lo que ya nos ven. ¿Cómo lo You can, hacemos? yeah, you can say that, but know what you mean. Puedes incluso decirlo, siento dolor de cabeza,
pero en tu ser tú vas a saber qué es lo que estás tratando de decir, que estás percibiendo. So in a way, we're like just using the mask of we say what people can hear. Yep, exactly. De cierta forma es como ponernos una mascarita de decir lo que la gente puede escuchar, pero Or no just comprártelo, but not buying it for yourself. not buying for yourself. Because there was such a huge difference. I remember driving and suddenly I was nauseous. And I didn't say I feel nauseous. I'm like, okay, what? I immediately went into what is that? Is it mine? Somebody else's, something else's? And I got that it wasn't mine and it disappeared within 10 seconds. Okay. Por ejemplo, a mí me pasó que una vez iba manejando y empecé a sentir náusea, pero no dije siento náusea, sino que inmediatamente me fui a la pregunta y empecé a preguntar, ¿qué es esto? ¿Es esto mío o es de alguien más? Y al solo empezar a ensayar las preguntas en mi mente, pude experimentar que la náusea se disipó y se fue en menos de 10 segundos. And I saw a woman next to me who was like looking like she was sick. She was looking green. Yeah. Y dice que pudo ver entonces a alguien que estaba a la par de ella, que era una mujer que se veía hasta verde del malestar que tenía. But if I said I feel it or I internalized it, I thought it was mine, I would have probably got sick for the next couple of days. Pero dice que si ella hubiera dicho, ay, yo siento náusea, hubiera internalizado los síntomas de la otra y ella hubiera experimentado en su cuerpo esto que le hubiera durado un par de días. Oh, Yeah, thank you and so we have much. an app who does it belong to that reminds us. Yeah. Y recuérdense que hay una app de Access Consciousness que se llama ¿A quién le pertenece eso? It's a free app, es una aplicación gratuita y la puedes poner y ella te va a estar recordando cada cierto tiempo hacer estas preguntas. Let's do an experiment right now. Just scan your body. Hagamos un ejercicio. Quiero ahora que escaneen su cuerpo rápidamente. Discomfort, no discomfort, doesn't matter. And let's just ask, who does it belong to? Vean si hay alguna incomodidad, alguna situación o algún problema que sientan en su cuerpo rápidamente y pregúntense, ¿a quién le pertenece eso? Who does it belong to? ¿A quién le pertenece eso? Who does that belong to? ¿A quién le pertenece eso? Who does this belong to? ¿A quién le pertenece eso? And who does this belong to? ¿Y a quién le pertenece eso? And what does this belong to? ¿Y a qué le What? pertenece esto? ¿Qué le pertenece eso? And what does this belong to? ¿Y a qué le pertenece eso? How does your body feel? ¿Cómo se siente tu cuerpo? The part of what really triggered me. That was like key. What? What does it belong to? Because what does it belong to? A lot of times that earth. How much are we ignoring earth? Y recuérdate que cuando hablas de qué, estamos hablando muchas veces de la tierra. ¿Y cuánto estamos nosotros ignorando la tierra? Yeah, because Terra is talking. Terra is speaking to us. Y la tierra nos está hablando. La tierra está intentando comunicarse con nosotros. So can we do a 3 all together for the earth? Yeah, so all of you that you have energies that earth is asking, 1, 2, Así 3. que todos ustedes en este momento que tienen energías que la tierra les está pidiendo, a la cuenta de 3 se las vamos a mandar a la tierra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. The space is now. The space is now. Now is the space. El espacio es ahora y ahora es el espacio. Well, thank you so much, Helen, for this time. I mean, time really felt like it was 5 seconds, and we've reached the top of the hour, and it was lovely to have you here. And let's talk again whenever you have time. I'm just going to say to the people that we're really happy for this. Muchísimas gracias a todos y gracias a Helen por estar acá. El tiempo se nos fue volando. Para mí fueron como 5 segundos que ya pasó la hora. Y siempre es una delicia compartir con ella. Esta mujer, ya conocieron su energía.
Si quieren conocer más de sus clases, me pueden contactar a mí o directamente a ella. No duden, es alguien que está dispuesto a dar y compartir de todo su corazón. And I'm telling people that if they want to know more about your classes, they can reach me or they can reach you directly, because I know that And they now that go on they've the sensed your website. And energy, they can really see what kind of a energetic lift that is whenever we take a class with you. yeah, and we can put the link to my website, which has all the information to the podcast, to the classes, to Yeah. everything. Y vamos a poner la información del sitio web de Helen, que está enlazado con los podcasts de ella y con todas las clases que ella siempre está dando y sus programas. Thank you so much. Thank And you people so are much. saying thank you so much for this amazing interview. Thank you for being so inspiring. Thank you for your energy. People are very grateful in the chat. Thank you so much, and so grateful for all of you. Dice que muchísimas gracias y está en infinita gratitud por todos ustedes. Y yo también. And see you later. Y nos vemos. Bye. Chao, mil gracias. Voy a parar la grabación.